sea, yo me llamo Juan Francisco Fuentes Lojo, soy arquitecto y soy de Barcelona, pero ahora mismo estoy viviendo en Madrid y el año pasado, o sea, este último curso, realicé un máster en la Universidad Politécnica de aquí de Madrid, que era de comunicación arquitectónica. Yo cuando empecé esta investigación me planteé qué era para mí el término de arquitectura y práctica arquitectónica. Para empezar esta investigación pensé muy rápido, bueno, ¿cómo se puede visualizar o qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en estas imágenes? Pues mucha gente lo que haría sería buscarlas en Google, ¿no? Y al final Google lo que nos muestra son 808 millones de resultados en menos de un segundo. Y al final todos estos resultados tienen mucho que ver con el hecho de diseñar y el hecho de construir, el hecho de proyectar y el hecho de edificios ya construidos. También tiene, o sea, si nos fijamos en el caso de mi experiencia como arquitecto de las ciudades de Madrid y Barcelona, tiene mucho que ver este proyecto, que es un proyecto que se va a presentar en Madrid, que se llama Nuevo Madrid Norte, que pretende construir más de 10.500 viviendas de obra nueva en la zona norte de Madrid, o todos estos edificios de arquitectos súper famosos en Barcelona, ¿no? Al final la concepción que mucha gente tiene de arquitectura o de práctica arquitectónica tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el reconocimiento de los grandes arquitectos y con edificios ya construidos. También al final la propia disciplina tiene mucha influencia en esta concepción, es decir, si estudiamos todos los casos de la revista Arquitectura Viva, que es una publicación aquí en España muy conocida, también los temas que se tratan siempre en esta revista de tirada nacional que todo el mundo compra, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con las tipologías arquitectónicas, con arquitectos Star Architect, con materiales, con viviendas, pero muy pocos, es decir, solo encontré un número de los 102 que analicé que trataban temas como más sostenibles o que hablaban más de la ciudadanía, ¿no? De las personas. Todos los demás no tienen en cuenta este factor. Entonces, eso me hizo reflexionar y decir, al final, la concepción que tenemos de la arquitectura como un elemento que especula con el suelo y que la importancia que le da a los edificios construidos, lo que acabamos teniendo son estas imágenes, ¿no? Imágenes donde lo que realmente falta aquí son las personas. Entonces, me centré, bueno, me ayudaron mucho personajes famosos como Jane Jacobs y Henry Lefebvre, que en sus libros y en su investigación, pues empezaban a decir esto, ¿no? Henry Lefebvre tiene un libro publicado que se llama El derecho a la ciudad, y hay una cita que yo leí en este libro de un historiador que decía, no es el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto. Es decir, en este momento me surgió a mí el término de hackear, no asociado como algo negativo, es decir, no como nosotros supongo que cuando pensamos en hackear, tú antes me lo has dicho, suena algo como malintencionado, ¿no? Como algo de la informática, que al final parece que es alguien que se infiltra en un sistema informático y lo que quiere es quebrantarlo de manera negativa. Pero al final, si nos vamos atrás en el tiempo, si pensamos realmente en la base del concepto cuando nació en Estados Unidos, la intención que tenían los hackers era realmente positiva, era realmente conocer mucho un sistema informático, conocer mucho el código de algo y luego poderlo transformar en algo distinto para que cumpliese otras utilidades, ¿no? Eso al final no es malo, es decir, para transformar algo se tiene que conocerlo muy bien. Que luego las personas hayan aprovechado ese conocimiento para transformarlo de manera negativa es un tema ya posterior, pero inicialmente era algo positivo. Entonces yo me planteaba, si hackear es transformar, ¿por qué no hablamos entonces de hackeo urbano? Es decir, en vez de hackear sistemas informáticos, hackeemos la ciudad, el espacio urbano, las calles, las comunidades de vecinos, los barrios, las plazas, los jardines. Entonces, al final, todos estos elementos urbanos de la ciudad pueden ser códigos a ser transformados para que cumplan otras utilidades, ¿no? Entonces, en este punto me surge pues, el término del catálogo, que es como de hackeo urbano. Lo que pretendía investigar este catálogo son prácticas arquitectónicas en las que los ciudadanos adquieran un rol activo en la producción de ciudad a través de la generación y reconfiguración de los espacios urbanos. De esta manera seleccioné más de 50 casos de estudio de prácticas
que para mí significaban una transformación del espacio urbano y en los que en todas esas prácticas no había una voluntad de especular con el suelo ni había un cliente privado. Es decir, esas prácticas y estos proyectos que están en el catálogo y que podéis ver en el Instagram, que era como una abstracción al final para que llegase a más gente esta investigación, eran proyectos que lo que querían era cambiar algo de la ciudad con la ayuda de los vecinos y con la ayuda de las asociaciones de esos barrios, ¿no? Al final no existía una voluntad de especular con el suelo ni de ganar dinero con esas prácticas, ¿no? Era una cosa de mejora. Entonces, esas prácticas, esos casos de estudio, yo lo que hice fue, como es un catálogo, pues separarlos en varios temas. Elaboré una taxonomía que me permitía clasificarlos. Entonces, algunos de esos casos fueron acciones de participación ciudadana. Para mí, las acciones de participación ciudadana eran aquellos proyectos o procesos que al final pretenden empoderar a la ciudadanía organizándose en asambleas o talleres y potenciando las redes de cuidado y de alianzas. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque esto sí que se puede ver luego en el Instagram, que son muchos casos de estudio. En este caso era un templete, que era como una edificación que hay aquí en uno de los barrios de Madrid, que estaba en desuso, es decir, se encontraba de esta manera un templete de música que antes se utilizaba para hacer conciertos de banda y ahora mismo estaba vacío y estaba muy degradado. Entonces, hubo un colectivo de aquí de Madrid que se llama Grigri Project, que lo que hizo fue elaborar actividades lúdicas en conjunto con las asociaciones del barrio, también con asociaciones, me refiero, pues colectivos de música, colectivos de cine, incluso alumnos de algún colegio. Entonces, lo que hacían era cada semana, durante unos cuantos meses, hicieron actividades gratuitas y abiertas a todo quien quisiera ir, para potenciar la apropiación de ese templete, ¿no? La apropiación de ese espacio urbano que estaba vacío y que no tenía ningún uso. Entonces, mediante esas acciones de participación ciudadana, se le dio un nuevo uso para los vecinos del barrio. Luego, otro caso de la clasificación del catálogo eran los proyectos de acupuntura urbana, que yo a esto lo que le llamo son proyectos que mediante urbanismo táctico, es decir, pequeñas costuras en el tejido urbano, permiten regenerar espacios más grandes de la ciudad que tenían problemas, ¿no? Lugares degradados, espacios vacíos, zonas conflictivas. Un ejemplo de ello es en Barcelona, el ayuntamiento, o sea, la trama de Sardà, del Eixample de Sardà, en la zona del Poblenou, las calles de la Eixample lo que tienen que son muy anchas, miden 20 metros de ancho y al final están muy pensadas para el vehículo, ¿no? Al final lo que son las aceras son relativamente estrechas y al final son lugares de paso. Es como una extensión muy grande la que se ocupa para el vehículo y realmente no hay ningún uso. Y especialmente en Poblenou es una zona de la Eixample que tampoco tiene tanto tráfico, ¿no? Al final es un espacio que queda un poco vacío. Entonces, lo que se propuso desde el ayuntamiento, que me parecía una buena idea, pero la incluí en el catálogo, era una acupuntura, porque mediante actuaciones también de urbanismo táctico con los vecinos, con los estudiantes de escuelas de arquitectura, con asociaciones de ese barrio, lo que se hizo fue pensar pequeñas actuaciones que permitiesen pacificar esas zonas de tráfico y devolverlas a los vecinos, ¿no? Pues se hizo pistas deportivas en la acera, se hicieron espacios para acoger asambleas, se hicieron, pues como se ve en la fotografía, zonas para ir en bici, mercados ambulantes, bueno, es decir, muchos mini proyectos que permitían devolver ese espacio del vehículo a los peatones. Y ya voy acabando. Por último, un caso más del catálogo eran los objetos de activación sociocultural. En este caso, no eran tanto proyectos, dijésemos, más abstractos, sino que eran objetos físicos muy concretos que lo que también permitían eran favorecer encuentros, o sea, que esos objetos propiciaran que la gente se reuniese a través de ellos o incluso en ellos, y devolver un poco la versión lúdica a la ciudad, ¿no? Un ejemplo que puse en el catálogo era este proyecto que se llama Tandem, que está aquí en Madrid, y eran 3 pequeños dispositivos creados por diferentes colectivos de arquitectos madrileños, que eran arquitecturas efímeras, que se hicieron también a partir de reutilizar materiales de otros proyectos, es decir, el coste fue mínimo. Estos dispositivos se colocaron en una plaza de aquí de Madrid, que realmente también esta plaza es curiosa porque tú cuando piensas en una plaza, piensas en un lugar de reunión, pero es que realmente la plaza como lugar de reunión es
es una concepción que realmente se está dejando de dar en las ciudades, porque al final la gente está de paso en las plazas. Tú, si te fijas, a no ser que tú coloques un elemento físico que dote de un uso muy concreto, la gente se sienta en un banco o pasa de largo, pasea el perro, pero no hay como un uso como antiguamente, que había la plaza del mercado, o la gente hacían actividades de teatro, de los trovadores que se ponían a recitar versos en la plaza del mercado. Se ha perdido eso, ¿no? Entonces, lo que pretendían estos dispositivos era crear como, bueno, una excusa al final para que la gente, por ejemplo, aquí estaban haciendo yoga, estaban haciendo teatro, se reunían en estos espacios de reunión, para que se reactivase un poco la utilización de esta plaza en Madrid, ¿no? Bueno, y por último ya, el último caso del catálogo lo llamé espacios de mediación urbana, que al final eran lugares de encuentro multiusos que en muchos casos sean autogestionados y obtenidos gracias a sesiones de uso de solares abandonados. Este proyecto en Barcelona me pareció muy interesante porque era un solar que se había quedado vacío en el año 2011 a raíz de la crisis económica que hubo aquí en España. Se pretendía construir un edificio de viviendas y equipamientos públicos, pero a raíz de la crisis quedó vacío. O sea, el solar llevaba vacío muchos años. Entonces, la gente del barrio, para evitar que este espacio quedase sin uso y porque era un espacio muy grande, lo que hicieron fue proponerle al ayuntamiento, decirle, mira, este solar es de propiedad pública, es del ayuntamiento, pero si nos cedéis el uso de este solar, nosotros nos comprometemos a cuidarlo, nos comprometemos a darle un uso y que sea para el barrio. Es decir, no nos lo queremos quedar para promover ni viviendas ni especular con él, simplemente para que nos lo dejéis durante X años. Es decir, a la concesión ya se ha acabado, pero creo que duró alrededor de 6 años, y durante esos años se creó un huerto, se crearon asambleas, se crearon también zonas de teatro, zonas de mercado, y al final es curioso porque el suelo era de uso del ayuntamiento, o sea, era de propiedad del ayuntamiento, pero el ayuntamiento lo cedió para decirles, ok, os lo dejo para que lo cuidéis. Y al final se reactivó y fue un éxito porque mucha gente se reunía, era un punto de encuentro en ese barrio, el Aixample. Bueno, y al final, bueno, esto ya es una cosa más de investigación, al final el catálogo pues se estructuró en fichas, es decir, son 50 fichas que lo que hacen es clasificar, como he dicho antes, mediante esta clasificación y dar datos muy concretos de estos casos de estudio, porque mi intención era decir, estos ejemplos de hackeo urbano realmente pueden ser una respuesta. Bueno, aquí ya eran unos datos que yo saqué, ¿no? Más cuantitativos, pero estos casos de hackeo urbano pueden ser una respuesta a esas problemáticas que a lo mejor la ciudad existen en la ciudad y que con la arquitectura como más tradicional o más ortodoxa no se dan respuesta, porque al final esa arquitectura como más ortodoxa quizás no tiene tan en cuenta a las personas, cuando los casos de hackeo urbano son las propias personas los que los desarrollan, ¿no?